El Red Bull Ring es uno de esos circuitos que nunca decepciona. Suele ser un sitio donde se puede luchar, donde vemos grandes batallas, con varias paradas en boxes y bastante picante. Y hoy mira, no estábamos viendo la mejor de las carreras, no estaba pasando gran cosa, hasta que de repente la Fórmula 1 es Fórmula 1 y todo cambia. La lucha por el liderato terminó en accidente y el top 5 se revolucionó en un abrir y cerrar de ojos. Vamos a repasar las actuaciones de los equipos y pilotos en este Gran Premio de Austria. Y hoy arrancamos ya con salseo, porque el único abandono del día lo protagonizó Lando Norris. El piloto de McLaren arrancaba desde la segunda posición y durante más de media carrera no pudo con Max Verstappen. El ritmo del neerlandés hoy sí que parecía muy superior, no como en otras carreras, y Norris rodaba sólido, estable en segunda plaza. Todo se agitó, eso sí, tras la segunda parada, porque Verstappen tuvo una parada muy lenta y Norris se pudo meter a 3 segundos de distancia. Nada más salir de boxes, Verstappen además cometió un error, una pasada de frenada, incómodo con sus neumáticos medios, y Norris empezó a darle caza y se metió en zona de DRS. Por primera vez en toda la carrera parecía que Norris podía ganar esto, pero para ello tenía que adelantar a Max. El británico lo intentó varias veces, pero no lo consiguió, lanzándose desde su casa y a veces saliéndose de pista, algo que hizo que más tarde se ganara una sanción de 5 segundos por ello. Norris se quejaba de que Verstappen se estaba moviendo bajo frenada, y así estaba siendo en realidad. Y en uno de esos intentos, Norris se lanzó por el exterior, Verstappen le dejó sin espacio y los dos se chocaron. Parecía que Norris era el que se precipitaba y al final mira quién la lió, fue Max. Los dos pincharon neumático, perdieron muchas posiciones y se metieron en el pit lane como pudieron. Pero Norris no pudo continuar en pista, no pudo terminar la carrera porque su neumático pinchado destrozó el fondo de su monoplaza yendo de camino al pit lane. Hoy la verdad es que no se le puede criticar por no plantar cara. La liada suprema en este caso no ha sido suya, pero al final fue él el que salió perdiendo. El último clasificado en el día de hoy fue Logan Sargent. El piloto estadounidense tuvo que parar en boxes en la primera vuelta por daños en el alerón delantero, en un toque con Lance Stroll. Entre eso y que su segundo stint con medios fue increíblemente lento, se alejó muchísimo de cualquier piloto de delante y volvió a ser doblado 2 veces. Pesadilla también para el piloto de delante, Fernando Alonso, penúltimo en el Red Bull Ring. Ya de por sí se sabía que iba a ser un fin de semana complicado, ya que reportaban que su unidad de potencia estaba fatal y salía hoy 15º, pero la verdad es que hoy no estaba yendo del todo mal su ritmo contra los Racing Bulls. Tras la primera parada en boxes rodaba 1/10 y presionando mucho a Daniel Ricciardo, pero intentando adelantar a Guan Yu Zhou cometió un grave error, se pasó mucho de frenada, se lo llevó puesto y la verdad es que se ganó una sanción de 10 segundos por ello. Al cumplirla cayó al fondo de la parrilla y en las últimas vueltas lo único que pudo hacer es poner el neumático blando y llevarse la vuelta rápida de la carrera, pero claro, al no terminar entre los 10 primeros no puntuó. Por delante encontramos a los dos Sauber, 17º precisamente el piloto afectado, Guan Yu Zhou, y 16º Valtteri Bottas. Zhou salía hoy desde el pit lane y fue el único que se atrevió a arrancar la carrera con el neumático duro. Entre su stint inicial, que fue muy lento, y el incidente con Fernando, perdió mucho tiempo en esa primera parte del Gran Premio y no tuvo nada que hacer contra su compañero de equipo. Y con respecto a esta persona, a Valtteri Bottas, simplemente destacar que ganó 2 puestos con respecto a su posición de salida, ya que salía 18º, y que ha estado toda la carrera cerquita de un Alex Albon que no tenía monoplaza para hacer más en el día de hoy. Albon cruzó la meta 15º, otro fin de semana doloroso para el equipo Williams, aunque con algo más de ritmo con respecto a lo que vimos en el Gran Premio de España. Albon fue en busca de un undercut al principio, parando en boxes bastante temprano, pero hubo algunos pilotos que pararon incluso antes que él y le hicieron a él el undercut. Luego además recibió una sanción de 5 segundos por cruzar la línea blanca de entrada del pit lane y se quedó cerquita de la 13ª posición, poco más que añadir. 14ª plaza para Yuki Tsunoda. El piloto japonés llevó a cabo una estrategia totalmente opuesta a la de su compañero Daniel Ricciardo. El australiano fue el primero en parar en boxes y en cambio Tsunoda fue de los últimos en hacerlo, cayendo muchas posiciones cada vez que paraba, pero yendo mucho más rápido al final de cada stint. Hasta su última parada en boxes esto estaba funcionando, pero en el último stint se quedó atrapado detrás de Alex Albon durante muchísimas vueltas, solo se lo pudo quitar de encima en la última y por tanto esto frustró su ascenso hacia el top 10, donde hoy la verdad es que tenía ritmo para hacerlo. Lance Stroll terminó 13º, 4 posiciones ganadas para el canadiense, pero no suficientes para meterse en zona de puntos con un Aston Martin que a cada día que pasa se hunde más. Stroll salía 17º e hizo como Fernando, usó 2 sets de medios consecutivos y terminó la carrera con el neumático duro. Ese stint final, no obstante, se le hizo bola y se alejó muchísimo de los dos Alpine, que con medios al final fueron capaces de sacarle más de 12 segundos. Y nada más, Aston Martin es que sigue en caída libre. 12ª posición para Esteban Ocon. El piloto francés hoy ha vuelto a ser vencido por Pierre Gasly pese a haber salido él por delante. Ocon salía 10º y se metió 8º durante el primer stint, pero poco a poco se le acercaba a su compañero con bastante más ritmo. Tras su primera parada, Gasly ya se acercó del todo y empezó a entrar en zona de DRS. Y tras cerrar descaradamente
nuevamente a Fernando Alonso en un intento de adelantamiento del asturiano, Ocon también empezó a echar por fuera de la pista a su compañero Pierre Gasly. Él estaba enfadadísimo cuando eso sucedió, pero el enfado la verdad es que le duró poco, porque unas vueltas después se lo quitó de encima, Gasly soltó un chao bastante irónico por la radio y se alejó. Así que carrera tensa la de Esteban Ocon en el día de hoy, que roza nuevamente un incidente interno en el equipo alpino. Entre los dos franceses y a las puertas de los puntos se quedó Charles Leclerc. Qué mala suerte en el día de hoy. El monegasco salía sexto tras un error propio en su vuelta de clasificación, pero hoy en la salida tuvo un toque con Oscar Piastri que le dañó el alerón delantero y le obligó a parar en boxes a repararlo. Fue una pena, porque el toque fue totalmente un incidente de carrera y le hizo perder muchísimo tiempo. Luego intentó remontar haciendo hasta 4 paradas en boxes y al final iba volando, pero se quedó a 6 segundos de rascar un puntito. Un puntito que se lleva nuevamente el equipo Alpine con una buena actuación de Pierre Gasly. Lo que comentaba antes, tras una mala vuelta de clasificación, Gasly escaló rápidamente al top 10 con un buen ritmo inicial con el neumático medio. Luego tuvo que apretar para plantarle cara a su compañero y adelantarle en pista, lo consiguió, pese a ser expulsado de ella, y al final incluso estuvo peleando con Racing Bulls por la 9ª posición, así que muy buena actuación y muy bien salvada la batalla con su compañero. 9ª plaza para Daniel Ricciardo, que vuelve a quedar una vez más por delante de Yuki Tsunoda. Hoy Ricciardo la verdad es que sí que lo ha hecho muy bien, porque pese a salir un décimo y perder posiciones en la salida, se la jugó con el undercut, le sirvió para ganar algunos puestos y meterse ya en el top 10, y luego con 2 largos stints de neumático duro no sufrió mucha degradación, defendió muy bien esa posición porque formó un trenecito de DRS durante varias vueltas y además terminó la carrera plantándole cara a uno de los Haas, que llevó a cabo exactamente la misma estrategia, pero se mantuvo por delante en todo momento. Así que muy bien por Ricciardo. Ese Haas fue el de Kevin Magnussen, que rasca 4 puntazos tras una gran gestión por su parte, pero también de su equipo. Lo que comentaba, la estrategia de Magnussen fue exactamente la misma que la de Daniel Ricciardo. Para un boxes tras 10 vueltas solamente con el neumático medio, buscó el undercut y de hecho a punto estuvo de hacerle un undercut a su propio compañero tras esa primera parada en boxes. En ese momento de la carrera, Magnussen quería luchar, quería salseo, como siempre, pero Haas trató de frenarlo por la radio para no fastidiar esa estrategia. Magnussen esto parece que lo ignoró, pero de todos modos no hubo manera de pasar a Nico Hülkenberg. Y la verdad es que hicieron bien en no luchar, porque así hicieron funcionar ese undercut del principio, no sufrieron ni pagaron esa degradación al final de la carrera y los dos han terminado con su mejor resultado del año. 7ª plaza para Checo Pérez, que no levanta cabeza. El piloto mexicano salía octavo, se puso sexto en la salida, pero cayó a la 7ª plaza tras 7 vueltas al ser adelantado por Oscar Piastri. Peleando con él, Pérez casi le echó de la pista, se tocaron levemente y el mexicano por ello terminó con el pontón agujereado. Y eso no sé si le habrá hecho perder mucho tiempo o qué, pero la realidad es que Pérez estuvo muy mal toda la carrera. Se quedó en esa 7ª posición perdiendo casi un minuto con el que terminó ganando este gran premio. También cometió un error entrando demasiado rápido al pit lane y se ganó una sanción de 5 segundos y al final, quizás sin esa sanción, por lo menos podría haber sido sexto, pero no pudo vencer en pista al Haas de Nico Hülkenberg y 7º se quedó. Así que hace falta mucho más por parte de este hombre. Y poco más pudo hacer Nico Hülkenberg en el día de hoy. Fin de semana espectacular para el piloto alemán. Hulk salía noveno tras otra gran clasificación para el de Haas, se puso octavo tras el problema de Charles Leclerc y a partir de ahí Haas llevó a cabo una masterclass estratégica prácticamente. Pararon en boxes antes que nadie, gestionaron muy bien el comportamiento de los dos en pista y las gomas, rodando en aire limpio, y lograron resistir ante unos Racing Bulls o Alpine o el Red Bull de Checo Pérez que perfectamente podía ir más rápido. Gracias a no perder tiempo al principio con esa orden de equipo, hoy han salido de Austria con 12 puntos más y escalando al 7º puesto en el Mundial. Así que gran día para los estadounidenses y gran final de carrera con Hülkenberg peleando hasta la última vuelta con el mexicano Checo Pérez. Llega la sorpresa porque en 5ª posición encontramos a Max Verstappen. Tenía la victoria en el bolsillo, pero una parada lenta y una mala actitud por su parte en pista le costó la carrera. Verstappen arrancaba desde la pole tras una clasificación espectacular para él, aguantó muy bien el liderato al principio y durante más de media carrera estuvo controlando la distancia perfectamente. Hoy sí que sí, con bastante diferencia frente al resto, pero todo se torció cuando llegó esa última parada en boxes. Red Bull la lió y le hizo perder 4 segundos, luego Verstappen cometió ese error y permitió que Norris le atrapara y luego lo que ya hemos comentado, volvimos a ver a ese Max que se mueve bajo frenada hasta terminar chocando contra el McLaren. Por este motivo se llevó 10 segundos de sanción, que de todos modos no le movieron de esa 5ª posición, pero vaya que lo sorprendente aquí es ver cómo Max tiró por la borda una victoria casi segura, porque aunque Norris le hubiese adelantado, poco después con la sanción de 5 segundos del británico, Verstappen le ganaba igualmente pero casi seguro. Y ya hacía bastante tiempo que no veíamos estas cosas por parte de Verstappen, o por lo menos no llevados a este extremo. Y la verdad es que esto
no lo echábamos de menos. Cuarta posición para Lewis Hamilton. El piloto británico salía quinto, tras haber tenido problemas todo el fin de semana a la hora de encontrar esa vuelta perfecta. En la salida de esta carrera adelantó por fuera de la pista a Carlos Sainz, se puso cuarto, pero poco después, por miedo a una sanción, Mercedes le pidió que por si acaso le devolviera la posición. A partir de ahí, Hamilton reportó daños en el fondo, causados seguramente por los altos pianos de este circuito, quizá por irse fuera al principio del Gran Premio, y la verdad es que cayó demasiado frente a su compañero y el propio Carlos. Cuarta posición, que es un buen resultado, pero con un ritmo bastante flojo en ese segundo y tercer stint. En el podio encontramos a Carlos Sainz, tercera posición para el piloto español tras estar todo el día por detrás del otro Mercedes, el de George Russell. Después de que Hamilton le devolviera la posición, Sainz se quedó algo descolgado del británico, pero bueno, con tiempo más que de sobra para alcanzarle. Esa distancia entre ambos pilotos se abrió tras la primera parada, porque Sainz puso neumático duro y Russell puso medio, y al volver a parar en boxes, Sainz se quedó a 5 segundos por detrás de Russell. En el tramo final de la carrera sí que le estaba recortando, ya que en las últimas vueltas era Sainz el que puso el medio y Russell el que puso el duro, pero cuando Verstappen y Norris chocaron, Russell empezó a apretar como un loco y mantuvo perfectamente la distancia con el español. Además, nada más suceder el accidente, llegó Oscar Piastri y se comió al español con neumáticos 4 vueltas más jóvenes. Así que tercera posición, la victoria hoy era imposible, pero bueno, consigue un podio más en esta temporada. Como decía, Oscar Piastri consiguió esa segunda posición tras otro fin de semana algo delicado. En clasificación le quitaron su mejor vuelta por supuestamente exceder los límites de la pista, algo que McLaren protestó sin mucho éxito, y por ello hoy el australiano salía séptimo. En las primeras vueltas se tocó con Leclerc, se tocó con Pérez y le costó bastante tiempo abrirse paso. Durante sus dos primeros stints tuvo que ir acercándose poco a poco al grupo de delante, pero a partir de la última parada ya llegó el show. Piastri empezó a adelantar a Hamilton, a Carlos, se puso segundo, claro, de repente tras el accidente de su compañero con Verstappen, y sin comerlo ni beberlo se convirtió en un gran candidato a la victoria. Sin duda era el piloto más rápido al final de este Gran Premio, pero por salir tan atrás y por los incidentes del principio, Piastri no pudo llegar a tiempo para conseguir su primera victoria en domingo de Fórmula 1. Una victoria que terminó, por tanto, a manos de George Russell. El británico logra así su segunda victoria en Fórmula 1 de la manera más inesperada posible. Russell cumplió en clasificación y terminó tercero, por detrás de los dos que peleaban por la victoria, y durante toda la carrera ahí estuvo. Aguantó muy bien el ritmo ante Sainz, no sufrió con las gomas, pese a hacer 2 stints seguidos con el medio, todo bien, y claro, gracias a ello, cuando Verstappen y Norris se convirtieron en chocapic, Russell fue el que pescó esa primera posición. Hubo un virtual safety car en ese momento que a Russell la verdad es que le vino muy bien, porque Norris, claro, dejó mucha goma y mucha pieza por la pista al volver al pit lane y tenían que salir los comisarios a quitarlo. Y gracias a eso, Piastri tuvo menos tiempo para atraparle, Russell dio todo lo que tenía con ese neumático duro y cruzó primero la línea de meta. Chim pum tracatra, se acabó la carrera. Primera victoria para Mercedes en esta temporada, cuarto equipo distinto que gana lo que llevamos de campeonato, y lo dicho, una segunda victoria para George Russell, que fue el primero en aprovechar esa oportunidad que brindaron los de delante. Carrera la verdad algo extraña, muy loca en las últimas vueltas, muy interesante desde la segunda parada en boxes de Verstappen y Norris, pero muy floja al principio. Eso sí, fue una carrera totalmente estratégica y de gestión en las primeras vueltas, hasta que por fin hubo algo de batalla por delante. Mis pilotos del día son George Russell, Oscar Piastri y Nico Hülkenberg, con mención de honor para Carlos Sainz y Kevin Magnussen, y la colleja de oro hoy no puede ir para otro que no sea Max Emilian Verstappen. Y la nota la verdad es que hoy no sé cuál poner, no sé si ponerle menos, no sé si ponerle más. Yo creo que le voy a poner un 8, porque al final hubo batalla, hubo intentos de adelantamiento, y bueno, claro, tuvimos el apocalipsis final, pero no le pongo la mejor nota de esta temporada porque hasta que no llegó esa segunda parada en boxes, la carrera estaba siendo durísima de ver. Menos mal que de vez en cuando hay batallas que te hacen despertar, aunque bueno, no necesariamente deben terminar de la misma manera que hoy. Próxima cita la semana que viene con el Gran Premio de Gran Bretaña, mítico circuito de Silverstone. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el vídeo, pon un me gusta y deja un comentario. Un saludo.